Hola, soy Martín Guillén del Proyecto Quichariñán y estoy emocionado de compartir con ustedes mi aventura por el corazón de los Andes peruanos. Acompáñenme mientras exploramos senderos remotos, historias fascinantes, lugares únicos y sumergirnos en la impresionante belleza natural de la región Huancavelica. Prepárense para ser cautivados por la ciudadela y fortaleza de Huilcamarca, ubicada en la región Huancavelica, provincia de Angarás, distrito de Cajamarca. Huancavelica es una ciudad ubicada en la región central de los Andes. La región tiene una rica historia cultural y uno de los aspectos más destacados es la presencia de la antigua cultura chanca. Los chancas fueron un pueblo que habitó la región huancavelica y sus alrededores durante el periodo preincaico. Se destacaron por su resistencia frente al avance del imperio incaico. A pesar de ser finalmente conquistado por los incas, los chancas dejaron una huella significativa en la cultura de la región huancavelica. Bienvenidos a nuestra aventura por los rincones más hermosos y desconocidos de Huancavelica y del Perú profundo. Hoy nos encontramos en las puertas de un mundo antiguo, una ciudadela preinca que ha resistido el paso del tiempo. Bienvenidos a Huilcamarca, una ciudadela posiblemente desde la época de los aguerridos Jananchancas en Huancavelica, ubicada en el distrito de Cajamarca, provincia de Angarás, departamento de Huancavelica. Este centro arqueológico se encuentra a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar, a tan solo 1 hora y media desde la ciudad de Liptad. La cultura chanca en la región Ayacucho y Huancavelica es una de las culturas preincas más importantes y fascinantes del antiguo Perú. Los chancas fueron una civilización que habitó en estas áreas mucho antes de la llegada de los incas. La cultura chanca se caracterizaba por su desarrollo agrícola y su habilidad en la construcción de impresionantes arquitecturas. Construyeron fortalezas y ciudadelas en las montañas, como la fortaleza de Huarihuilca en Ayacucho y la fortaleza de Aruapuro en Huancavelica. Desde aquí podemos apreciar la grandeza de la ciudadela y su fortaleza con el mismo nombre. Sus muros de piedra construidos con una precisión asombrosa nos cuentan la historia de una civilización que floreció mucho antes que los incas llegaran. Observen los detalles de la arquitectura, las formas en las que las piedras encajan perfectamente, los patrones geométricos tallados en las paredes, los impresionantes templos y plazas. Todo esto es un testimonio de una cultura avanzada y sofisticada. Y no podemos olvidar el entorno natural. La ciudadela está rodeada por una belleza impresionante. Es como si la naturaleza y la arquitectura se fusionaran en perfecta armonía. Estas estructuras defensivas demuestran la importancia de la guerra y la defensa en la sociedad chanca. Además, los chancas eran expertos en la producción textil y la cerámica. Sus tejidos eran reconocidos por sus complejos diseños y colores vibrantes, mientras que su cerámica se caracterizaba por su estilo distintivo y decoración tallada. También se destacó por su organización social y política. Estaban divididos en clanes o ayllus y cada clan tenía su propio territorio y líder. La sociedad chanca estaba altamente militarizada y se cree que tenían una estructura jerárquica, con un líder supremo conocido como el curaca.
La llegada de los incas marcó el fin de la cultura chanca, ya que fueron conquistados y absorbidos por el imperio inca. Sin embargo, su legado perdura en la región huancavelica y se puede apreciar en las tradiciones, la arquitectura y la artesanía local. Batancitos de acá y ahora ya no hay nada, es lo que no sirve casi, no sé si lo habían cargado. Está enterrado en la puesta, ¿ves? ¿Y es visible? Sí, 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 está visible. Y según que se dice que han sido los centinelas que cuidaban. Como un protector. Los porteros. Mientras el sol se pone, las sombras alargadas nos recuerdan el paso del tiempo, pero esta ciudadela sigue en pie, como un monumento a la grandeza de la civilización pre-inca de los Hanan Chancas en la región huancavelica. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Esperemos que haya disfrutado de esta visita. Mi nombre es Martín Guillén, del Proyecto Quichariñán. Soy Fortunato Arechi Baltasar de Suica, Cajamarca y señores, les espero acá, visiten acá este zona arqueológico de Vilcamarca, les esperamos, gracias. Quiero agradecerte por unirte en esta increíble aventura hoy. Tu tiempo y tu compañía significan el mundo para mí. No te pierdas nuestro próximo destino. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te las pierdas. Recuerda, cada viaje es una oportunidad para crecer y aprender. Hasta una próxima aventura.